Una vez que lo encuentre, por favor, acompáñame poniéndose de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice en Daniel capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos
lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quieran que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó al hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. La palabra de nuestro Dios, y vamos a orar para pedir al Señor su bendición. Padre celestial, gracias, Señor, por su escritura, por su palabra, porque solamente usted, Señor, puede anunciar lo por venir. Solamente usted conoce todos nuestros días, Señor. La oscuridad para usted es lo mismo que la luz, pues no hay nada que le limite. Aún los pensamientos de nuestro corazón
no están ocultos delante de usted, oh Señor, y por eso le alabamos. Y le rogamos que en esta hora traiga luz a nuestros corazones y esperanza también para cada uno de nosotros en este glorioso reino de Cristo. Gracias, Señor. Por favor, bendíganos y que su Espíritu me ayude en la exposición de su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Los hechos que narra nuestro pasaje en esta hora, según los expertos, ocurrieron en el año 603 a.C. Para entonces, una parte del pueblo de Israel, o más específicamente de Judá, se encontraba deportada en Babilonia a causa de la conquista de Nabucodonosor. Y dentro del grupo de los deportados, pues había un grupo selecto de jóvenes que habían sido escogidos para servir en el palacio del rey. Estos jóvenes fueron reeducados, o mejor dicho, moldeados, veíamos la semana pasada, ¿no? Moldeados a la manera babilónica para que ellos pudieran servir bien. Ustedes recuerdan los nombres, es Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías. Ellos pasaron por un proceso de 3 años para la preparación del servicio del rey. En el capítulo 1 vemos cómo Daniel había resuelto, y juntamente con él sus amigos, no contaminarse con la comida del rey. Ellos quisieron mantener esa distinción como pueblo escogido, como pueblo judío de Dios, al no contaminarse con la comida del rey, y en lugar de eso prefirieron comer legumbres y agua. Dejaron los manjares, el vino, por legumbres y agua, y Dios honró eso, dándoles la facultad, un cuerpo preparado para el servicio, pero también una mente. Eran sabios, tenían conocimiento y habilidades de Dios para el servicio en el palacio del rey. Al final, estos jóvenes pues resultaron ser sobrecalificados para la tarea que estaban destinados a hacer. Y ahí pues ya colocados e instalados en su nueva posición, parecía que todo iba bien, hasta que de pronto un día apenas habían sido puestos y fueron probados en un asunto bastante delicado. Allí se les presentó la primera prueba, y es el primer punto que quiero hablar con ustedes: un asunto imposible, un asunto verdaderamente imposible. Ahí en Daniel capítulo 2:1 nos dice que en el segundo año del rey Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Dice el texto que era su segundo año, ¿verdad? Pero como no se contaba el primer año, el año del ascenso, se podía decir que este era como su tercer año. Y 3 años le bastaron a este monarca para que lo invadieran las inseguridades que vienen siempre con la riqueza y el poder. Según el versículo 29, Nabucodonosor tenía pensamientos agobiantes de saber qué era lo que había de venir, qué es lo que va a suceder. Y hermanos, pues no es un secreto que las personas ricas, las personas poderosas, a menudo son atacadas con muchas inseguridades, al punto que empiezan a haber conspiraciones por todos lados. Por ejemplo, el rey Saúl, ¿qué sucede con él? Hay un muchachito al que le cantan que él venció a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000 y quiere matarlo. ¿Qué pasa con el rey Herodes? Cualquier persona de su familia que parecía que iba a conspirar contra él, la mataba. Y hasta el punto que mandó matar a todos los niños menores de 2 años de una aldea en Belén. Qué terrible, qué crueldad de estos hombres, ¿no? Y es por el hecho de que las riquezas y el poder crean inseguridades. A Nabucodonosor también lo invadían esto. Tras un breve deleite en poder disfrutar pues su riqueza y su poder, le empezaron a invadir estas inseguridades. Y queridos hermano, hermana o amigos, las riquezas y el poder dan una seguridad temporal o ficticia. Tarde o temprano les va a invadir una inseguridad agobiante
de que usted pueda perder esa posición o pueda perder el dinero que usted tiene. Y qué agobiante es para el alma, hermanos, poner la esperanza en las riquezas o en nuestras habilidades. ¿Cuántas previsiones tenemos que tomar para conservar las riquezas o mantenernos en el poder o con esas debilidades? Usted sabe, ¿verdad? De pronto adquiere un poquito más y está pensando, no me vaya a enfermar, no me vaya a pasar esto, no vaya a suceder aquello, para poder seguir conservando. Y está lleno de inseguridades. O tiene alguna habilidad en sus manos, o tiene alguna habilidad mental para hacer las cosas, y de repente empieza a llegar una enfermedad que sus manos ya no empiezan a responder, o su mente ya no tiene la misma capacidad, y empiezan a invadirle inseguridades. ¿Por qué? Porque su esperanza está allí, en ello. Dice Proverbios 13:8 en la Nueva Traducción Viviente: el rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. Es una forma proverbial de decir, mira, si tienes, pues vas a poder, pero vas a estar amenazado, vas a tener esas inseguridades, te van a invadir estas cosas, pero la persona que no tiene nunca le va a llegar eso, nunca le van a llegar esas inseguridades. Y la enseñanza esencial es esta: no ponga su esperanza en la riqueza ni en su habilidad, ponga su esperanza en Dios, ponga su esperanza en el Señor. Nabucodonosor, por supuesto, no tenía su esperanza en Dios, ¿verdad? Y por eso él estaba perturbado. Dice el texto que tuvo sueños que consideró que tenían un significado especial. No le dijo a nadie lo que soñó, sin embargo, exigió que se le diera el sueño y su interpretación. Y debido a sus inseguridades, Nabucodonosor hasta estaba resuelto en matar a todos los sabios, los astrólogos, todos. No, si no me dan el sueño y no me dan la interpretación, muertos. Él no quería dejar ninguna inseguridad suelta. Entonces quería asegurarse de todo. Ante esa demanda se le respondió que era imposible. Mire el versículo 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. Sin darse cuenta, estos hombres le estaban preparando, estaban montando el escenario para Dios, sin darse cuenta. Porque si hay algo, si hay un ambiente, si hay un escenario en el cual a Dios le gusta desenvolverse, es en el escenario de lo imposible. Cuando hay algo imposible, a Dios le gusta estar allí, le gusta manifestarse. ¿Por qué? Porque nadie se puede robar la gloria. Nadie puede decir, yo lo hice, yo fui capaz, Solamente Dios. A Dios le encanta desenvolverse en ese escenario. Y en el caso de Nabucodonosor, la respuesta imposible que pidió fue apremiada con una orden, ¿no? Esta orden era que si no se le daba respuesta, iban a morir los sabios de Babilonia. De hecho, Nabucodonosor hasta hizo un edicto. Pero ¿quiénes se enteraron de este edicto? Otros sabios, Daniel y sus amigos. Y es aquí donde voy a hablar del segundo punto: una intervención milagrosa. Una intervención milagrosa. Daniel se entera del edicto, le pide tiempo al rey y le dice: rey, yo voy a revelar el asunto, dame tiempo. Y sabe, algo que me llama mucho la atención de Daniel era su capacidad de discernimiento. Daniel era un hombre que entendía lo que estaba sucediendo y podía aplicar la palabra de Dios a la situación que estaba viviendo allí. ¿Por qué lo digo? Ustedes recuerdan en el pasado quién más habló con un gobernante y le reveló
sus sueños, o bueno, la interpretación de sus sueños? José, ¿verdad? Y Daniel podía recordar eso y decir, Dios ya lo hizo con José. Y podía llegar ante el rey y decir, Dios, tú lo puedes volver a hacer. Y poder orar y pedir e ir con confianza delante del rey y decirle, rey, va a tener solución el asunto. O sea, Daniel todavía no había recibido confirmación de Dios, pero él sabía que podía ir a Dios y tener una solución al asunto. Me encanta esta parte de Daniel. Y yo digo, hermanos, ¿cómo se necesitan en este tiempo hombres y mujeres como Daniel, que conocen sus Biblias y que saben cómo aplicarla a sus vidas en tiempos de crisis? No están corriendo para un lado y otro pegándose en la pared, pero conocen su Biblia y saben cómo aplicarla en tiempos de crisis. Daniel tenía confianza en que Dios le podía ayudar, pero él no era un hombre solitario. ¿Qué hizo Daniel con sus amigos? Les pidió, ¿verdad? Les dijo, oren por las misericordias de Dios sobre este asunto. Él le pidió a sus amigos que oraran. Y qué importante lección aprendemos aquí también, hermanos. La oración es algo fundamental en nuestra vida. Y siempre debemos de buscar a Dios en lo individual. Pero es muy importante, hermanos, y es una gran bendición cuando podemos unirnos como creyentes a orar juntos por un propósito. ¿Sabe cuál es uno de los beneficios de orar en conjunto? Cuidarnos de la arrogancia, guardarnos de la arrogancia. Porque cuando oramos y todos están orando sobre un asunto, nadie puede decir al final, cuando Dios concede la petición, fue mi gran fe. Yo soy el hombre de fe, yo soy la mujer de fe y por eso Dios nos escuchó. No. Oramos 10. ¿Quién se queda con la gloria? El Señor. Y Dios nos protege de mucha arrogancia, hermanos, cuando podemos orar. Y por eso Dios se complace mucho en responder las oraciones en grupo. Cuando venimos ante el Señor de forma humilde y todos decimos, Señor, ayúdanos sobre este asunto. Y podemos enfocar todas nuestras fuerzas y todas nuestras energías a orar por eso y Dios está detrás de ello. En el caso de Daniel y sus amigos, Dios se complació en escuchar la súplica y miren por favor qué bella alabanza brotó de los labios de Daniel. En el capítulo 2, versículos 20 al 23 nos dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Para quién fue toda la gloria, hermanos? Para Dios, para Dios. Él es el único digno de recibir la alabanza, la adoración para siempre. Porque Dios es el que tiene autoridad sobre todo. Él es el que obra con perfecta sabiduría sobre toda la creación. Nada toma por sorpresa a Dios. Él conoce hasta lo íntimo de los pensamientos del hombre. Y Daniel quedó asombrado de este conocimiento. Quedó sorprendido de que el sueño de un hombre no estaba oculto de los ojos de Dios. El Salmo 139 nos dice la misma maravilla, ¿no? Ahí en el Salmo 139 nos dice, sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante de mí, delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo.
Dios sabe hasta sus pensamientos, hermanos. Dios sabe hasta sus sueños. Y este era el caso con Nabucodonosor, ¿verdad? Y frente a eso llega pues el tercer punto, una revelación maravillosa. Cuando Daniel hubo acabado su gratitud y alabanza a Dios, él se dirigió a Arioc, capitán de la guardia, le dijo a Arioc: dame permiso para ir con el rey y poderle dar al rey su interpretación. Y él se acercó con toda humildad, hermanos. Ahí en el capítulo 2, versículo 27 y 28, Daniel dice: respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. ¿A quién le estaba dando Daniel toda la gloria, hermanos? A Dios, a Dios. Daniel no estaba diciendo: rey, yo soy ese gran hombre a quien Dios le habló. Toda la gloria se la estaba dando a Dios. Y de esta manera entonces Daniel procede a revelarle el sueño a Nabucodonosor. Y tenga muy presente, hermanos, que este sueño es en respuesta a las inquietudes de Nabucodonosor. Él está preocupado de lo que va a suceder y Dios le manda un sueño para saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Nabucodonosor ve una estatua y esta estatua tenía como 5 partes, de las cuales cada una tenía diferentes materiales. Ustedes recuerdan, ¿no? De arriba hacia abajo, la de más valor hacia lo de menos valor. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y finalmente los pies, incluyendo los dedos, por supuesto, de hierro con barro o con arcilla, si podemos ser más precisos. Y nos dice también que mientras Nabucodonosor contemplaba esta imagen, una piedra fue cortada no con mano. Pues si ustedes miran la Biblia de las Américas, dice no con mano humana. Es decir, esta no es una obra de los hombres. Este no es alguien que venga de la tierra, este es alguien muy especial, no es con mano humana. Y dice que esa piedra rueda, pega en los pies, cae la imagen, la destruye, la desmenuza como el tamo que se lleva el viento. Y usted sabe, pues es como esa hojarasca, ¿verdad? Cuando hay un poco de viento, le hace uno así, la avienta, se lo lleva. Así dice. Así como eso se lo lleva. Pero esta piedra rueda y se termina convirtiendo en un gran monte que llena toda la tierra. Ninguno de estos detalles está ahí por casualidad, hermanos. Pero cabe aclarar una cosa, porque esta es una profecía apocalíptica. Una cosa es que las profecías apocalípticas tristemente han sido tema de mucha especulación debido a su simbolismo y la gran imaginación que tienen muchas personas. Debido a eso, hay personas que no quieren saber nada de las profecías a causa de su abuso. Y en una audiencia pues un poco numerosa, sé que hay algunos aquí que tienen un interés desmedido en la profecía, y hay personas que dicen: no me hables de eso. Estos dos extremos, ¿verdad? Yo sé que entre una audiencia así vamos a tener estos dos grupos. Pero debemos de tener cuidado de adoptar las posiciones extremas, hermanos. La profecía apocalíptica le fue dada al pueblo de Dios, y voy a decir 4 razones. Primera, como certeza de que Dios conoce tanto el principio como el fin. Tenemos un Dios que no es como los ídolos que no saben lo que van a pasar mañana. Tenemos un Dios que puede decir el futuro como el principio, porque Él lo conoce y lo ve todo. Segunda cosa, las profecías apocalípticas también nos fueron dadas para consuelo, porque tenemos un Dios soberano que traerá victoria final sobre Satanás y el pecado. Tercera razón, nos fueron dadas como advertencia para quienes son perezosos en su deber cristiano. Eres perezoso en lo que tienes que hacer, las profecías van a darnos ahí un empujón extra.
Y como cuarto, como estímulo para perseverar en la santidad hasta el fin. Así que hay mucho provecho allí, no podemos nomás dejarlo a un lado, ¿verdad? Hay mucho provecho allí. Y habiendo aclarado eso, vamos a la interpretación del sueño, la parte muy interesante, ¿verdad? Primero dice que están estos 5 materiales y estos 5 materiales de la estatua representan 5 reinos. Empezando por el reino en la cabeza que es Babilonia. Y lo sabemos, no porque lo estoy inventando, el mismo texto nos lo dice en el versículo 38. Dice, tú rey eres esa cabeza de oro. Entonces debemos entender que lo que sigue son igualmente reinos. ¿Y cuáles son los reinos que siguieron al imperio babilónico? El que siguió fue el imperio medo-persa, que viene representado con los brazos y el pecho de plata, un reino glorioso, pero con una autoridad limitada. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que en Daniel nos dice que alguien hizo un edicto, pero no lo podía revocar, ni siquiera el propio rey, porque así era la ley de los medos y persas, que cuando se hacía algo ya no se podía revocar. Y Nabucodonosor tenía autoridad total, pero los medos persas un poquito más limitado. Luego, después de los medos persas, tenemos la otra parte que es el vientre y los muslos de bronce, y representa el imperio griego que sucedió al medo persa, y a este le siguió el de Roma con el hierro. Y así tal cual, hermanos, como el hierro desmenuza, los romanos eran implacables, eran duros, eran guerreros y destruían todo lo que había a su paso. Pero aquí es donde viene lo interesante, difícil, el quinto reino. Dice que es hierro con barro y se han propuesto diversas cosas, diversas opciones, como una de ellas, por ejemplo, que procedió, el imperio que procedió al imperio romano, pero no es posible señalar algún imperio después del romano, porque la característica de este imperio es que es destruida por la piedra. Entonces, si decimos que fueron los bárbaros, si decimos que fueron visigodos o qué sé yo, vamos a tener un conflicto porque esos reinos ya no existen, pero todavía no vemos este reino eternamente establecido que Dios habla en el libro de Daniel. Lo más apropiado para entender entonces es que este quinto reino es uno que está más adelante. Es el resurgimiento del imperio romano. Observen en el versículo 41 al 42 y 42, en la parte de la estatua dice que está formada por hierro y barro. O sea, hay algo del imperio romano en este quinto reino. Y 2 veces se repite los dedos de los pies. Este sería un detalle insignificante para cualquiera de nosotros. Pues sí, los pies con sus dedos. Pero es muy interesante que si nosotros estudiamos más adelante Daniel 7, vamos a ver 4 bestias y una quinta muy extraña que tiene 10 cuernos, como los dedos de nuestros pies. Y luego vamos hasta Apocalipsis y resulta que hay una bestia que tiene 10 cuernos. Y curiosamente nos dice Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia, hablando acerca del anticristo. Y no debe parecernos extraño, hermanos, que el quinto reino está muy distante de los otros reinos. La profecía bíblica, a veces, aunque está en un solo versículo o 2 versículos, puede haber una distancia de hasta 2000 años entre una cosa y otra. Entonces el hecho de que diga oro, plata, bronce, hierro y a lo último hierro, no significa que todos van a ir exactamente seguiditos. El último, por la demás información, sabemos que es uno que vendrá. De modo que es apropiado pensar, hermanos, que todavía falta un tiempo cuando veremos el resurgimiento del imperio romano encabezado por 10 reyes en una alianza militar fuerte
pero diplomáticamente frágil. Tiene la parte del hierro, militarmente fuerte, pero por otro lado el barro, diplomáticamente frágil. Y ya lo vemos ahorita, ¿no? Un poquito la situación de países que muy amigos, ya no somos amigos, y muy amigos y ya no somos amigos. Militarmente fuertes, pero diplomáticamente frágiles. Estos 10 reyes, que van a encabezar el resurgimiento del Imperio Romano. Ahora bien, este reino soberbio será humillado por una piedra cuyo origen no es humano, la cual termina convirtiéndose en un reino eterno. Nos dice versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, si nosotros usamos este pasaje y luego nosotros vemos lo que dice Daniel 7 y luego vemos lo que dice en los evangelios en los últimos tiempos y luego miramos lo que dice en el libro de Apocalipsis, empezamos a tener una imagen más completa de lo que está diciendo aquí. En el libro de Apocalipsis, y nuestro hermano Pietro ya nos hizo el favor de leer, en el capítulo 19, viene este jinete en un caballo blanco, ¿verdad? Todo de blanco, y nos dice que su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? Es Jesucristo. Lleva también un título, Apocalipsis 19:16, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este jinete triunfa sobre sus enemigos. En el capítulo 20 nos dice que hay un reino en el cual Satanás es atado por 1000 años y los creyentes reinan juntamente con Cristo durante 1000 años. Después de los cuales Satanás es desatado, quiere engañar a las naciones y ahora sí, Cristo lo vence por completo y lo echa al lago de fuego. Y así continúa el reino de Cristo para siempre. Hay que entender una cosa, hermanos, ya llegando casi al término de esta predicación. Dios es un Dios personal. O sea, si usted y yo tenemos un sueño que nos perturba, Dios está allí. Dios lo conoce y nos puede ayudar. Dios es tan personal que sabe hasta nuestras lágrimas. Pero por otro lado tenemos que sostener y entender, hermanos, que Dios está trabajando en lo individual, pero Él está trabajando también en el mundo entero. Y Dios no solamente se preocupa por esas pequeñas, o se ocupa por aquellas pequeñas preocupaciones que tenemos en casa, nuestros hijos, mi esposo, mi esposa. Dios también está ocupado con Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Medio Oriente y todo eso. Dios está haciendo estas dos cosas y puedo ir más allá. Dios está sosteniendo las galaxias que todavía no hemos ni siquiera descubierto. Dios está en todos estos detalles y tenemos que ampliar nuestra mente a que Él no solamente se interesa en mi problemita que tengo porque no me miraron bien en el trabajo, porque no me saludaron. Dios está obrando hasta en los grandes problemas políticos, hermanos. Y esto es lo que nos enseña el libro de Daniel. Dios está con un rey pagano, ayudándole con su sueño y está hablándole del fin del mundo a través de ese sueño. Nuestro Dios es soberano. Y esta verdad trajo una respuesta muy inusual en el rey. Ahí en los versículos, y es el cuarto punto, una resolución increíble. Versículos 46 al 48 nos dice: entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes, incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio.
Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Hermanos, ¿leímos bien? El hombre más poderoso del mundo estaba humillado ante un joven judío deportado que no había cumplido ni 20 años. Increíble, ¿no? ¿Cómo era eso posible? Este hombre tan importante que había sido un general y ahora el rey, la cabeza de oro, humillado ante este joven. No era porque el joven fuera muy grandioso, es porque el rey al que servía este joven realmente es grandioso, es glorioso, y eso es lo verdaderamente importante. Pero cabe resaltar una cosa, hermanos, no es el caso exclusivo de Daniel. Dios puede, y de hecho Dios quiere, glorificarse por medio de jóvenes consagrados a Dios, que conocen sus Biblias, que la aplican y que oran juntos por un propósito. Jóvenes, aquí otra vez me dirijo a ustedes. Ustedes son lo mejor del rebaño de Dios para el sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque están sus fuerzas renovadas, su mente está lista para aprender muchas cosas, sus energías, su entusiasmo, su ánimo. Si fuera yo a ofrecer un sacrificio y quisiera ofrecer el mejor, pues ofrecería el más gordito de los animales, ¿verdad? Y lo llevaría a Dios como lo hizo Abel. Bueno, sin causar ninguna ofensa, jóvenes, ustedes son lo más gordito para ofrecer a Dios. Cuando hablo con personas mayores consagradas a Dios, ¿sabe qué es una cosa que me dicen a menudo? Me dicen, me hubiera gustado entregarme a Cristo cuando era joven. Me hubiera gustado darle mis mejores años, no ahorita que se me olvida cuando voy a un lugar si iba o venía. Me hubiera gustado ofrecerle mis mejores años al Señor. Escuchen, jóvenes, la voz de la sabiduría de estos hombres y mujeres. Oigan la voz. Romanos 12:1. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y ya el texto nos termina diciendo que Daniel, pues siendo este hombre entregado a Dios, él dice, yo necesito también que otros hombres me ayuden con esta responsabilidad. Y pide pues que sus amigos también sean llevados para esa responsabilidad. Hermanos, ¿Daniel sirvió a Dios? Sí, pero no estaba en el templo. Él estaba en el palacio de un rey pagano. Y si usted dice, no, pues es que solamente puedo servir a Dios en la iglesia, usted tiene que cambiar un poquito, ampliar un poquito esa imagen y decir, puedo servir a Dios incluso frente a un rey pagano. Toda área es un ministerio, es su responsabilidad y en toda área puede estar consagrado a Dios. ¿Qué nos deja esta historia, hermanos? Bueno, que Dios es el que está sobre todos los reyes y reinos. Que Dios es el que conoce el fin como el principio de todo, que Dios es sabio como ningún otro, que Dios es el que va a establecer un reino que jamás será destruido. Y yo pregunto, ¿está nuestra esperanza en este Dios o tenemos nuestra esperanza en el dinero? ¿O está nuestra esperanza en nuestra habilidad? ¿O está nuestra esperanza en nuestra sabiduría? ¿O está nuestra esperanza en la próxima decisión de nuestro presidente? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Es en el Señor, en nosotros o en algo? ¿Estamos preparados, hermanos, para el reino que Dios va a establecer, que va a ser para siempre en la tierra?
¿Nos estamos preparando? Es decir, todo esto, los reinos de la tierra se van a someter a este reino. Y la pregunta es, ¿y usted y yo estamos listos para cuando llegue ese reino? ¿Estamos preparados? Tengamos presente que Cristo ya vino para vencer nuestro problema más grande, el pecado. Él tuvo que dar su vida en la cruz por nosotros, pero nos dice la Biblia que Él va a volver, y ya no con relación al pecado, sino para reinar. Y aquellos que hayan puesto su fe en Cristo, dice, y reinarán con Él. En Apocalipsis capítulo 5. ¿Estamos listos para ese día, hermanos? La exhortación a este día es a que pongamos nuestra esperanza y empeño en Dios, que traerá un reino que permanece. Oremos. Gracias, Señor, por lo que nos enseña en su palabra, cómo nos alienta y usó a estos jóvenes. Qué sorprendente, Señor, y qué testimonio deja para aquellos de nosotros aquí todavía en nuestros años de la juventud, para usar todas nuestras fuerzas para usted, Señor, toda nuestra mente, amarle, servirle. Pero también aquellos que ya tienen un testimonio de larga trayectoria, Señor, gracias por sus vidas, porque también con todo ello nos han enseñado, nos han bendecido y han sido un ejemplo para nosotros. Por favor, Señor, que usted bendiga a su iglesia con mucho de ambos, gente con experiencia y jóvenes y nuevo entusiasmo, Señor. Padre, que si alguno todavía no le conoce, que entienda, Señor, que la esperanza más firme y segura es con usted, Señor, y ponga su confianza en Cristo. Gracias, Señor. Despídanos con su bendición y su palabra en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.